Listo. Voy a compartir mi pantalla para que ya vayamos viendo lo que es el material de esta semana. Como ya dijimos, ya es la lección número 4. El día de hoy vamos a hablar acerca de el pecado y algunos podrán preguntarse, bueno, hay tantos temas bonitos para poder hablar y abordar en un estudio bíblico. ¿Por qué necesariamente tenemos que hablar del pecado, de lo que nos destruye, de aquellas cosas que nos alejan, que nos separan de Dios? Bueno, pues porque evidentemente para nosotros no ceder al pecado necesitamos también conocer lo que es el pecado. Ojo, este estudio no es para aprender a pecar, es para aprender a diferenciar lo que es el pecado, cómo vencer el pecado, cómo alejarnos del pecado, de dónde se origina el pecado, cuáles son las consecuencias que tiene, pero más importante que vamos a ver también el día de hoy, cuál es la solución al pecado. ¿Sale? Entonces, bueno, pues el día de hoy esa es la lección que vamos a ver. Bienvenida Ale y bienvenida Saraí y Betty, mi mamá. Bienvenidas también. Vamos a arrancar entonces, vamos a orar y bueno, pues vamos a poner este estudio en las manos de nuestro Dios. Bendito Señor, Padre Celestial, agradecemos, Padre, en esta hora porque nos ha permitido poder conectarnos un jueves más, una reunión más, mi Dios. Gracias por las personas que se encuentran aquí. Gracias, Padre, porque usted ha dispuesto en sus corazones el poder conectarse, el poder estar acá, mi Dios, y poder ser enseñados, poder aprender de su palabra, Señor. Permita que lo que aprendamos el día de hoy podamos aplicarlo, Padre, a nuestras vidas. El día de hoy, este tema tan importante que es hablar acerca del pecado, cuáles son sus consecuencias y Padre, todo lo que podemos hablar de lo que conlleva el pecado, Señor. Sabemos, Padre, que el día de hoy vamos a aprender grandes cosas, Padre. Permita que podamos alejarnos de él y que, mi Dios, podamos sacar lo más posible de enseñanza, mi Dios, de esta lección. Agradecidos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Primero versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, este versículo nos dice, por cuanto tú y yo hemos pecado, estamos separados de Dios. Acuérdense que ya hemos hablado cuando la semana pasada que hablamos en la lección del hombre, dijimos que el hombre por naturaleza nace con pecado, nace lleno de pecado. Así nace el ser humano. Nacemos con pecado y dice este texto, Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de Dios. Ahora, lo primero que vamos a aprender el día de hoy, sí, ya sabemos que todos hemos pecado, todos los que estamos aquí conectados, que somos 2, 4, 6, 8 personas aquí conectadas, podemos decir que todos los 8 hemos pecado, y no solamente los que estamos en este grupo, sino los que están en todos los grupos de enseñanza bíblica de nuestra iglesia y de todas las iglesias, y los que no están en grupos de enseñanza bíblica, y todas las personas que nos encontramos sobre la faz de la tierra, todos hemos pecado. Pero ¿qué es el pecado? Ya dijimos que Romanos 3:23 ya nos dice que todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Así que vamos a responder esa pregunta. ¿Qué es el pecado? ¿Qué será para cada uno de nosotros el pecado, hermanos? A ver, ¿quién me dice? Para mí el pecado es esto. ¿Ok? Jessica. Es la barrera que nos permite estar en comunión con Dios. Bueno, o sea, como una barrera que nos permite estar en comunión con Él. Es una barrera, exactamente, es una barrera que nos impide poder tener una comunión directa con Dios, que nos separa de Dios, que nos aleja de Dios. Eso es el pecado. ¿Alguien más tiene alguna otra idea de lo que es el pecado? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta su mano física o virtual y nos dice, yo creo que el pecado es esto? Julio César, ahí encendió su micrófono. ¿Algo, mi hermano? Pues el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, como dice la Biblia. Claro, por supuesto, esa es otra forma también de pecado, efectivamente. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso, acerca de ese tipo de pecado. Así es, lo que aquí ya comentamos, eso es pecado.
Pecado es todo aquello que infringe la ley de Dios. Pecado es todo aquello que me aleja de Dios, que me separa de Dios, que hiere el corazón de Dios. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en la lección acerca de Dios, dijimos que Dios tiene sentimientos? Y Dios tiene sentimientos de que cuando yo peco, también hiero el corazón de Dios. Entonces es todo aquello que hiere el corazón de Dios también. ¿Se dan cuenta? Todo eso que estamos diciendo, todo eso es el pecado. Pero en la Biblia encontramos una definición que en lo personal me gusta mucho. Creo que dice que no pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí la están viendo? Sí, ok. Sí, sí, sí. Perfecto. Aquí me apareció un mensajito de que ustedes no podían ver la pantalla, porque esto es bien importante. La Biblia nos da una definición importante de lo que es el pecado, y la Biblia define el pecado de esta forma. De hecho, lo define de muchas maneras, pero esta es mi favorita y casualmente esta es la que aparece también en nuestro manual. ¿Qué es el pecado? Hay una buena definición de pecado que significa o que se traduce como errar al blanco. Así es como podemos encontrar una definición de pecado en la Biblia. Errar al blanco. Y en un momento vamos a ver acerca de a qué se refiere con errar al blanco. Vamos ahí a nuestra Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo 24. Hoy vamos a leer bastantes versículos, así que espero que hayamos traído nuestra Biblia. En este versículo primero lo voy a leer yo, pero yo espero que también todos los demás ahí me puedan estar ayudando a leer los versículos. ¿Qué les parece? Para que podamos ir interactuando también un poquito más. Pero Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 3, dice: cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Ok, aquí anoté mal el versículo. Porque sí, este versículo sí va de la mano, pero no es ahí ustedes lo corrigen. Está en Jueces, capítulo 20, versículo 16. Los tenía aquí juntos en mi manual, justamente de la materia. Hay una materia completita que estudia el pecado en teología, y aquí tenía estos dos versículos. Anoté este versículo porque aprovecho para poder explicarles una cosa. Acuérdense que la Biblia fue escrito en hebreo, en griego y en arameo. ¿Se acuerdan? Ahí hemos estudiado ya cuando vimos acerca del estudio de la Biblia. En la primera lección, de hecho, dijimos que la Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Ahora déjenme decirles que en el hebreo existen 24 palabras para traducir el pecado, mientras tanto que en el griego se utiliza una sola palabra para traducirla. Pero en todas estas traducciones de la palabra pecado, todas coinciden con que pecado en realidad es errar al blanco. Eso es el pecado. Ahora sí voy a leer el versículo correcto, que está ahí en Jueces, en el capítulo 20, versículo 16. Después corrijo aquí el material. Y dice, dice la palabra de Dios de esta forma: de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. De aquí viene la definición de errar al blanco. Ahora vamos a ver un poquito acerca de qué es eso de errar al blanco. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte tenemos un tiro al blanco. ¿Sale? Aquí tenemos un tiro al blanco. No sé cuántos de los que ustedes, de los que están acá, han visto en algún momento o han practicado. Yo sé que ya se está haciendo muy popular ese deporte de tiro al blanco, ¿no? De tiro con arco, tiro con flechas. Esa es ya una disciplina que en estos tiempos ya está poniéndose un poquito más popular. Cada vez encuentro más personas que dicen: yo practico tiro al blanco. Bueno, esto es un tiro al blanco. Ustedes ven que aquí está un tablero y hay muchas flechas alrededor. Ustedes saben que, por ejemplo, si nosotros vemos esta disciplina en las Olimpiadas, en realidad el chiste de esta disciplina es que tiren una flecha y que caiga ¿en dónde? En cualquiera de estos círculos, afuera del tablero. ¿Qué sería lo ideal para que una persona que practica el tiro con arco, en dónde necesita caer su flecha?
A ver, ¿quién dice? Al centro. En el centro. En el centro. Exactamente aquí en el centro. Aquí en esta sección, ahí es en donde debe caer nuestra flecha. En el centro, en el blanco. Sí, en este ejemplo no aparece tal cual como blanco, aparece rojo, hay un puntito blanco ahí adentro. Y podríamos decir que exactamente el centro, ese es el blanco. Ahora, cuando una persona tira su flecha y no cae exactamente en el blanco, sino que cae en cualquier otro lugar, ahí se puede decir que esta persona erró al blanco. Ahora, vamos a ver dos escenarios. Cuando vamos a ver al hombre ideal, ¿cómo sería el hombre ideal? El hombre ideal no erra al blanco. El hombre ideal es aquel que tira la flecha y cae exactamente en el centro, cae exactamente en el blanco. Ahora, ¿cuándo es cuando el hombre no erra al blanco? ¿Cuándo es cuando el hombre le da exactamente el centro de ese tablero? Bueno, cuando hacemos la voluntad de Dios, en ese momento nosotros estamos dando en el blanco. En ese momento nosotros estamos teniendo una excelente puntería y ahí es en donde nosotros estamos no errando al blanco. Eso sería un escenario ideal. ¿Cuándo no erramos al blanco? Cuando hacemos la voluntad de Dios. A ver, vamos a hablar acerca de ejemplos en los cuales hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué cosas podemos hacer y que estamos diciendo que son cosas que están dentro de la voluntad de Dios? A ver, ¿quién dice la primera? Vamos, es más, somos bien poquitos, vamos todos a hablar, ¿qué les parece? Empezamos desde abajo. Julio César, aquí, así como yo los voy viendo, ¿qué les parece? A ver, mi querido hermano Julio César, vamos a mencionar una cosa en la cual nosotros podemos decir que si hacemos esto, estamos haciendo la voluntad de Dios. Hay muchísimas cosas. Hablarle a alguien de su amor, de la palabra. Exacto, esa es una. Cuando nosotros le hablamos a una persona de la palabra de Dios, en ese momento estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué creen? Que cuando le hablamos a una persona, en ese momento estamos tirando una flecha y estamos dando en el blanco, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver qué dice nuestro hermano Jorge. ¿Qué otra cosa podemos hacer que está dentro de la voluntad de Dios? Cuando atendemos y no dejamos por alto cumplir los mandamientos de Dios. Cuando cumplimos los mandamientos de Dios y no los damos por alto, exactamente. Wow, esta engloba tantísimas cosas, pero en realidad así es. En realidad, cuando nosotros obedecemos y no pasamos por alto los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, en ese momento estamos haciendo su voluntad. Y en ese momento estamos tirando otra flecha y estamos dando exactamente en el centro. Estamos exactamente no errando al blanco, estamos dando en el blanco. Ale, ¿algún otro ejemplo? Yo creo que amar a los demás. Ok. Otro ejemplo de que cuando hacemos eso, cuando amamos a los demás, estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa es otra forma en la cual estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando amamos a otros, lanzamos otra flecha y estamos dando exactamente en el blanco. Ahora, hasta aquí los ejemplos. Ahorita vamos a preguntar algunos ejemplos contrarios. Sale el contraste para preguntarle a los que faltan. Pero haciendo esto, ¿saben? En realidad, en este planeta, únicamente hubo una sola persona que pisó esta tierra, que pisó este planeta, que nunca erró al blanco, es decir, que siempre hizo la voluntad de Dios. Y esa es la persona de Jesucristo. Es el único que nunca erró al blanco, nunca hubo un momento en el que lanzara su flecha y cayera en cualquier otro lugar, porque es un hombre que nunca pecó. La próxima semana vamos a hablar acerca de Jesucristo y vamos a ver cómo era 100% hombre, pero era 100% Dios. Pero también recibió tentaciones, pero nunca pecó. ¿Sale? Entonces, nosotros hasta en esta lección lo único que vamos a mencionar de Jesús es que fue la única persona, el único hombre que nunca erró al blanco, que nunca pecó. Pero por otro lado, vamos a ver el ejemplo de que nosotros erramos al blanco todo el tiempo. Nosotros todo el tiempo estamos cerrando el blanco. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros
estamos tratando de hacer la voluntad de Dios, nosotros tratamos de lanzar una flecha y ¿qué creen? Que nuestra flecha no cae en el centro. Es más, en muchas ocasiones nuestra flecha no cae ni siquiera en los alrededores del centro. En muchos momentos, cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad de Dios, terminamos haciendo cualquier otra cosa y nuestras flechas, miren en dónde terminan. En cualquier otro lugar, menos en donde debe estar. Por nuestra propia naturaleza, no le atinamos al blanco. Erramos al blanco todo el tiempo. Vamos a hablar acerca de algunos ejemplos que suceden cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. ¿Sale? Nuestros hermanos Julio César, Jorge y Ale ya nos dijeron algunos ejemplos de cómo podemos hacer la voluntad de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de algunos ejemplos de cuando no hacemos la voluntad de Dios y vamos a empezar con nuestra hermana Leti. Hermana Leti, ¿tiene alguna idea de algún ejemplo de algo que hagamos que no es la voluntad de Dios? Cuando nos afanamos por alguna cosa o por alguna situación y queremos resolverla por nuestros propios medios. Así es, esa es una. Esa es una y pienso que de las más comunes por las que pasamos. Cuando nos afanamos tanto en algo y decimos, este problema lo resuelvo yo. Sí, Dios puede resolverlo porque vimos la semana pasada que Él con su propia voz puede hacer y deshacer. Pero ¿para qué molestar a Dios? Yo lo resuelvo y tratamos de hacerlo, nos frustramos y terminamos errando al blanco. Así es. Otro ejemplo, Saraí, ¿algún otro ejemplo de cuando erramos al blanco? Cuando no confío en Dios. Cuando no confiamos en Dios. Cuando no confiamos, ahí está otro ejemplo en el cual decimos, lo ideal dentro de la voluntad de Dios es confiar en Dios. Lanzamos nuestra flecha y ¿qué creen? Por nuestras propias fuerzas, no cayó la flecha donde debía ir y entonces terminamos cerrando al blanco. Vamos aquí con Jessica. Un último ejemplo. Cuando no lo ponemos en primer lugar. Wow, ahí está. Cuando no ponemos a Dios en primer lugar, es otro ejemplo de cuando erramos al blanco. Ponemos en primer lugar cualquier otra cosa y dejamos a Dios en último término. Y aquí viene lo que hace un ratito hablaba nuestro hermano Julio, si no me equivoco, en donde hablábamos acerca de este texto de Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. En un momento vamos a hablar acerca de eso. Esos son los ejemplos. Ahora, continuamos acerca de qué es el pecado. Aquí en nuestro estudio bíblico, en nuestro manual, nos da 3 definiciones de lo que es el pecado, ¿sí? Nos comienza diciendo que pecado es de errar al blanco, tener una actitud errónea. Vamos a profundizar en un momento un poco más acerca del pecado, pero primero vamos a ver estos 3 ejemplos. ¿Qué es el pecado? Primero, es una infracción, es la infracción de la ley. Eso es el pecado para empezar. Cuando infringimos la ley de Dios, en ese momento estamos pecando. ¿Qué pasa? Es como cuando estamos en el fútbol, por ejemplo. No sé cuántos les gusta el fútbol o cualquier deporte que les guste. El básquetbol, el béisbol, el box, cualquier juego que a ustedes les guste. Todo juego tiene reglas. Cuando alguien rompe una regla, ¿qué pasa? Sale el árbitro o sale el referee o sale el juez, lo que sea que sea el juego que estemos jugando, saca una tarjetita amarilla. ¿Qué significa esto? Estás rompiendo una ley. Estás infringiendo una ley. Si es más grave, saca una tarjeta roja. Si estamos en el básquetbol, no se le llama, se le llama una viola. Si estamos, no sé, en el box, es un foul, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad, en la vida real, no se le conoce como falta, no es una viola, no es un foul, no es cualquier otra cosa. En la vida real, a esto se le conoce como pecado. Cuando infringimos la ley de Dios, eso es pecado. ¿Qué más? Ahí está. Toda maldad. ¿Qué es el pecado? Cuando estamos también, el pecado no solamente es la infracción de la ley, sino que también es toda maldad que sale de nuestra vida. Y saben, me gustó este ejemplo que aparecía por acá, porque ahí está un niño
Y en algunos casos, algunos podrían decir, ay, no, pero es que los niños no tienen pecado. Claro, claro que sí. Claro que sí, porque la Biblia dice en el versículo que acabamos de memorizar, o que vamos a memorizar, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No dice por cuanto todos los adultos pecaron, están separados de Dios. No dice por cuanto todos los mayores de 18 años pecaron, están separados de Dios. No, dice por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Ahí hay un tema de repente polémico en el cual no vamos a entrar. Después, si ustedes quieren, podemos hablar acerca de eso. Pero saben, en realidad cuando Dios, cuando cualquier persona peca, sea niño, joven, adulto, anciano, en realidad Dios no ve que es una persona, Dios ve un alma que está pecando, un alma que está perdida, un alma que necesita ser salvada. ¿Sale? Entonces, toda maldad, ahí está. ¿Desde dónde? Desde que nace el pequeño, nace con una naturaleza pecaminosa que necesita salvar. Ahora, aquí viene lo que hemos estado platicando. ¿Qué es el pecado? No solo es la infracción de la ley, no solo es toda maldad, sino, ¿qué creen? También es no hacer lo bueno. Pecado también es cuando no hacemos lo bueno. Por ejemplo, aquí me gustó esta imagen porque es una personita, bueno, es un meme, pero me gustó la imagen porque dice, es una personita allí que está en la iglesia y que dice, no, dejé de ir a la iglesia, dejé de ir a la iglesia. Sabemos que ir a la iglesia es algo bueno, porque por eso es que Dios instituye la iglesia. Sabemos que Jesús, cuando Jesús anduvo en la faz de la tierra, no había una iglesia. Sabíamos eso, en aquellos tiempos no había iglesia. La gente se reunía en ciertos lugares que se llamaban sinagogas. Las sinagogas eran lugares de estudio en el que los maestros, los estudiosos de la ley, se paraban en medio y enseñaban a todos los que estaban ahí alrededor. Terminaban de estudiar, terminaban de enseñar y cada quien se iba a su casa. Ahora, cuando Jesucristo viene, dice que él tiene a sus 12 discípulos y le dice a Pedro específicamente, Pedro, sobre ti voy a constituir mi iglesia. Tú vas a ser esa piedra. Tú vas a ser de la cual vamos a levantar una iglesia. Pedro quizás no lo entendía porque no existía una iglesia en aquel momento. Pero posteriormente cuando Cristo se va, cuando Cristo muere y resucita al tercer día y asciende a los cielos y queda el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de los creyentes, dice que en ese momento fue cuando comenzó la iglesia. La iglesia tiene muchas funciones. La iglesia, por ejemplo, tiene la función de... vamos a ver eso. La iglesia no solamente es ese lugar en el que voy, escucho al pastor Gary, o escucho al pastor Chucho, o al pastor Toño, o a cualquier hermano que esté predicando. La iglesia no es únicamente para ir, sentarnos, escuchar, cantar con el grupo de alabanza que canta tan hermoso, se prepara tan bien, pero la iglesia no es solamente para eso. La iglesia se instituye para que nosotros podamos no solamente estar aprendiendo de la palabra de Dios, sino también siendo de bendición a otros hermanos por medio de nuestro servicio. La iglesia también se instituye para que podamos tener comunión con los hermanos, para que terminando el culto salgamos, vayamos a la cafetería que estamos recién estrenando el domingo pasado, podamos estar ahí, podamos hablar con algún hermano, tener amistad con un hermano, ayudarle a algún hermano. Eso, para eso también es la iglesia. La iglesia es para que adoremos también con nuestros hermanos, con nuestra congregación y estemos en comunión y en sintonía con todos los que están también ahí adorando. Para todo eso es la iglesia. Entonces, este ejemplo a mí me gustó muchísimo porque es, pienso yo, el claro ejemplo de que a veces decimos, bueno, ya para qué voy a la iglesia si está el culto en línea. La semana pasada se reanudaron los cultos presenciales y si nuestro motivo para no ir a la iglesia es porque estamos enfermos, presentamos síntomas, nos queda al otro lado de la ciudad, estamos en otro estado, está súper bien. Pero si es la iglesia en la cual inclusive antes de pandemia asistías y hoy has dejado de asistir a la iglesia, ¿qué crees? Que hoy estamos viendo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado.
Cerramos ese pequeño paréntesis y vamos a continuar. Pero aquí estas son tres cosas o tres definiciones que nos da nuestro estudio bíblico de lo que es el pecado. Una infracción de la ley, es toda maldad, todo lo que hacemos con maldad, y también es cuando sabemos hacer lo bueno y no lo estamos haciendo. Y más adelante vamos a ver otros ejemplos también de lo que es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pero vamos a avanzar. El origen del pecado. No vamos a ondear mucho, no vamos a indagar mucho en el origen del pecado, porque ya lo vimos la semana pasada. Vamos únicamente a resumir un poquito. El origen del pecado, ¿se acuerdan? Dios, antes de crear al ser humano, antes de crear el planeta Tierra, él ya había creado a otros seres celestiales, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y entre todos esos seres creados, Dios había creado también a un querubín llamado Lucero. Ahora, un día Lucero dice, es que yo quiero ser como Dios, yo quiero sentarme en el trono de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, pues no puede ocupar el trono de Dios porque es el trono de Dios. Y entonces Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15, dice, como caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo, serás desterrado. Y dice que en ese momento Dios lanza a Satanás, quien ahora lo conocemos como Satanás, lo lanza del cielo y termina aquí en el planeta Tierra buscando un trono, encuentra un trono acá. Ahí vamos a poner los cuadritos de la semana pasada. Satanás buscaba un trono. ¿Dónde había un trono? En el planeta Tierra había un trono, porque Dios le había dicho a Adán que este era su lugar. Dice, aquí vas a señorear, sobre toda la tierra. Aquí vas a llenar la tierra, vas a fructificar la tierra. O sea, este era el trono de Adán. Era el dueño de la tierra, el que gobernaba la tierra, ese era el hombre. Sin embargo, bueno, un día Satanás llega, engaña al hombre y a la mujer, y bueno, pues ahí está. Satanás engaña al hombre, le quita ese trono, Satanás se sienta en ese trono, de acuerdo a lo que vimos en 2 de Corintios 4:4 la semana pasada. El hombre pierde su vida espiritual y por eso necesita de un Salvador. ¿Se acuerdan? Esto fue un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada acerca de cómo se originó el pecado. Así fue como se originó. En muchas ocasiones creemos que el pecado se originó cuando Eva toma el fruto y cuando lo come. No, en realidad el pecado no se originó ahí. El pecado se originó muchísimos años antes. Se originó acá, con otro ser creado. Ni siquiera era un ser humano. Era un ser celestial, un ser que tenía poderes sobrenaturales que el ser humano no tiene. Ahí se originó el pecado, con un ser que quería ser igual a Dios. ¿Y qué creen? Que cuando nosotros pecamos, nosotros también estamos directa o indirectamente estamos diciendo, yo quiero ser como Dios. Yo quiero sentarme en ese trono de Dios. Cuando nosotros pecamos, cuando erramos al blanco, cuando salimos de la voluntad de Dios, estamos haciendo nuestra propia voluntad. No, queremos ocupar ese lugar de Dios. Ahora vamos a avanzar y vamos a ver cuál es la estrategia del pecado, que también aquí lo tenemos hasta abajo de nuestros manuales, lo tenemos hasta abajo en texto. Yo traté de colocar aquí un versículo y encerrar así como las partes importantes, ¿vale? La estrategia del pecado. Y nos pone como ejemplo Génesis capítulo 3, no lo puse ahí, pero es Génesis capítulo 3, los versículos son 4 y 5. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y ahí encerré 3 mentiras que nos da el enemigo. Ahí el enemigo engañó a la mujer y le dijo, ¿a poco Dios te dijo que si comes ese fruto vas a morir? No, no vas a morir, sino que sabe Dios que el día que tomes ese fruto van a ser abiertos tus ojos. ¿Y qué crees? Que vas a ser como Dios. 3 mentiras le dijo a la mujer y cayó en esas mentiras. Ahora, cuando Eva tomó el fruto,
no murió inmediatamente. Digo, no murió y lo pongo entre comillas, porque en realidad sabemos que sí murió, espiritualmente murió automáticamente en ese momento. Físicamente no murió inmediatamente, aunque sí terminó muriendo unos años posteriores, pero le trajo consecuencias, que ya en la conclusión vamos a ver cuáles son esas consecuencias. Pero quiero que hablemos un poquito acerca de esto, acerca de la estrategia del pecado. ¿Saben? El pecado, la estrategia del pecado es que nosotros pequemos y que aparentemente no pase nada. La estrategia del pecado es que nosotros pequemos y voltemos a nuestro alrededor y digamos, a veces exageran en la iglesia, nos dicen que el pecado es malo, yo acabo de pecar y no pasó nada, me siento igual. Puse esta imagen porque pienso yo, es un gran ejemplo. Nuestro pecado es como comer una hamburguesa. No engordamos en la primera mordida, ¿o sí? ¿Qué pasa si nosotros en este momento vamos por una hamburguesa, le damos una mordida y nos vamos y nos pesamos? Nos pesamos antes de darle la mordida, le damos la mordida y después nos pesamos. ¿Subimos? Pues no. O sea, decimos, peso 62 kilos, si le muerdo no es como que ya subí y ahora peso 80. No, no sucede de esa forma. ¿Qué es lo que sucede? No engordamos en la primera mordida, pero la acumulación de mordidas de hamburguesas trae como consecuencia el sobrepeso y una mala alimentación. A la primera mordida no engordamos, probablemente a la segunda mordida tampoco. Nos acabamos la hamburguesa y tampoco vamos a notar diferencia. Es más, podemos pedir una segunda hamburguesa y no pasa nada. Y es más, toda la semana podemos ir durante la noche a comer hamburguesas, tacos, pambazos y de todo, durante todo un mes si ustedes quieren, y apenas comenzaremos a notar, oye, como que ya esta playera o esta camisa ya no me queda, como que el saco ya no me cierra, como que algo está sucediendo y decimos, pero ¿qué pasó? A veces no notamos que pequeños hábitos traen, la acumulación de pequeños hábitos traen grandes consecuencias. Y eso es el pecado. A veces nosotros pecamos y decimos, bueno, fue una mentira, yo me siento igual, no me siento alejado de Dios, me sigo conectando los jueves al estudio bíblico, sigo asistiendo a la iglesia los domingos, me conecto los miércoles a la reunión de Link, y a veces decimos, un pequeño pecado no trajo diferencia, pero saben, esa gran acumulación de pecados nos va a traer grandes consecuencias. Sin embargo, podemos nosotros saber que un solo pecado nos aleja de Dios. ¿Cuántos pecados cometió Adán y Eva para que fueran desterrados de ese huerto del Edén? Uno solo. Ahora imagínense que ustedes y yo somos las personas más espirituales del mundo y pecamos una sola vez al día. Imagínense cuántos pecados ya hemos realizado a estas alturas. 365 pecados al año, multiplicados por nuestra edad, muchísimos. Adán y Eva fueron desterrados del huerto del Edén por un solo pecado. Ahora imagínense toda la acumulación de pecados que tenemos en nuestras vidas, cuántas consecuencias van a traer. Tipos de pecado que nos muestra aquí nuestro manual. Tipos de pecado, que también es importante que conozcamos los tipos de pecado. El primer tipo de pecado se llama el pecado por omisión, que lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ahí tenemos el pecado de omisión. Ahí voy a buscarlo, mientras que si alguien quiere buscar en Mateo 5, 27, yo voy a leer Primera de Juan 3, 4, ¿sale? Para que ahí ya le vayamos dando velocidad. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley de Dios, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Sale? Pecado por omisión. Hermano, sí. En el manual dice pecado por acción, Primera de Juan 3 y 4. Tiene usted toda la razón. El pecado de omisión bien es el que estaba hasta el final. Es correcto. Y viene como Santiago 4:17. Así es, 4:17, que ese texto sí está correcto aquí. Pero tiene toda la razón, pecado por acción. Pecado por acción es lo que va aquí, ¿sale? Ahí lo dejamos. Ahí. Okay. Perdónenme, no puedo escribir ahí con el mouse.
Pero ahí está, pecado por acción. El versículo sí es este. ¿Qué es lo que nos dice este texto? Que el pecado por acción es aquel pecado o todos aquellos pecados en los cuales nosotros lo hacemos voluntariamente. Cuando nosotros inclusive planeamos nuestro pecado. Dice aquí el texto, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Todo aquel pecado que nosotros inclusive a veces pecamos y decimos, hicimos una cosa y a veces ya ni siquiera, a veces lo planeamos, a veces no lo teníamos planeado, pero por nuestra naturaleza pecaminosa lo hicimos. Ese es el pecado. Ahora, también hay otro segundo tipo de pecado que es el pecado por pensamiento. Ese sí está correcto todo, pecado por pensamiento, y también el versículo también está correcto. Pecado por pensamiento. Está en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. ¿Alguien lo tiene para darle lectura? Gris, hermana Gris. Y Santiago 4:17, Jessy, después, por favor. Mateo 5:27. Así es. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. 27 al 30. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Correcto. Muchas gracias, hermana. Efectivamente, ahí está. El Señor Jesús nos enseña en Mateo que antes se decía, los únicos pecados son los pecados por acción. No cometerás adulterio, no matarás, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesús nos dice, pero hoy yo les enseño que aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón, es decir, todo inicia con nuestro pensamiento, dice, ahí ya pecamos. A veces no necesitamos cometer ese pecado de acción, como dijimos que era acá. A veces no es necesario cometer ese pecado de acción, simplemente cuando ya lo maquilamos en nuestra mente, cuando ya lo pensamos en nuestra mente, cuando ya en nuestra mente estamos maquinando y estamos enfurecidos y estamos pensando mal contra él y estamos trayendo toda una película en nuestra mente de algo que queramos hacer, en ese momento dice que ya pecamos en nuestro corazón. Y el último es el pecado, ahora sí, el pecado por omisión, que se resume igualmente en no hacer lo bueno al final de cuentas, que está ahí en Santiago 4:17. Jessica, por favor. Ok, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Me gusta esta imagen porque voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Me gusta esta imagen porque es un hombre, un cristiano. Ahí hay un hombre necesitado y ahí está, ¿no? El pecado ahí volteándonos. Nuestra naturaleza pecaminosa al final de cuentas. ¿Para qué? Para no ayudar. Dice que si está en nuestras posibilidades el poder ayudar, obviamente si no podemos, pues ni cómo. Pero yo creo que el Señor siempre nos ha bendecido con mucho más de lo que necesitamos, ¿verdad? Y sabemos que aquellas veces en las cuales sabemos hacer lo bueno y no lo estamos haciendo, dice que es contado por pecado. Ahí vimos ya dos ejemplos de lo que es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Tipos de pecado: por acción, por pensamiento y por omisión. Vamos rapidísimo, nos quedan 20 minutos y vamos a ver las consecuencias del pecado. Estas son 4 tipos de consecuencias que vamos a estar estudiando. No vamos a pasarlas rápido porque creo que más allá de las consecuencias, necesitamos saber la solución de nuestro pecado. Entonces, consecuencias físicas del pecado. Bueno, pues sabemos que consecuencias físicas, hubo sufrimiento o hay sufrimiento, fatiga para subsistir. Sabemos que en Génesis 3:17 y en Génesis 3:16, Dios le dice a la mujer, bueno, pues por cuanto tú hiciste esto, ahora vas a sufrir, ahora vas a tener dolores de parto. El hombre, ahora vas a tener que trabajar
Y de ahí el dicho, ¿no? De que aquella persona que no trabaja, pues que no coma, ¿no? Dice, ahora con el sudor de tu frente te vas a ganar el alimento. Sabemos que eso es una consecuencia del pecado, pero una consecuencia del pecado también es nuestra separación de Dios o nuestra muerte, que la encontramos ahí en Génesis también, de capítulo 3, versículos del 19 al 23. Aquí estamos hablando acerca de consecuencias físicas, así que vamos a hablar acerca de la muerte física. Cuando una persona muere, ¿se acuerdan que el hombre es tripartito? Lo vimos la semana pasada. Dijimos que el hombre es tripartito. Tiene cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Cuando una persona muere, entonces en ese momento se separa su cuerpo de su alma y de su espíritu. ¿Sale? Por eso es que cuando vemos que una persona ya murió, vemos únicamente el cuerpo, sin respirar, sin tener voluntad, sin tener pensamiento, sin tener emociones, simplemente vemos un cuerpo, el recipiente que dijimos la semana pasada. Del polvo eres, al polvo volverás. El espíritu, leímos la semana pasada que el espíritu es de Dios y el espíritu se va con Dios, y el alma tiene dos caminos, cielo o infierno. ¿Sale? Entonces, eso significa la palabra muerte. Cuando les pregunten a ustedes qué significa la palabra muerte, ustedes van a responder, muerte significa separación. ¿Sale? Tanto muerte física, separación de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu. Ahora, si hablamos acerca de una muerte espiritual, vamos a ver las consecuencias espirituales, y que comienza con muerte espiritual, también es la separación. ¿La separación de qué? La separación del hombre con Dios, que era lo que Jessica nos decía en primer lugar cuando hablamos acerca de qué era el pecado, y que nos decía que es como una barrera que nos separa de Dios. Así es un abismo. Es un abismo que nos separa de Dios. El hombre por sus propios medios, como vemos en esta imagen, por nuestras propias fuerzas, nosotros como seres humanos no podemos ir, no podemos dar un brinco, no podemos dar un paso para poder llegar a donde está Dios. Necesitamos de un puente, necesitamos de un Salvador. Tenemos muerte espiritual como consecuencia del pecado, muerte espiritual. También el pecado pasa a ser de la naturaleza de los seres humanos. Y también decimos que como consecuencia espiritual del pecado hubo una pérdida de la inocencia y la pureza. Si ustedes se acuerdan, Adán y Eva se encontraban desnudos en el huerto del Edén y no se avergonzaban. Pero cuando llega el pecado en su vida, bueno, pues en ese momento dice que ellos perdieron también su inocencia y su pureza. Y ahí podemos indagar un poquito más ahí en estos textos. Quiero leer, por ejemplo, primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, que ya lo tengo yo aquí abierto en mi Biblia, y dice de esta forma: si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Perdimos esa pureza, perdimos nuestra impecabilidad cuando pecamos. Bueno, cuando pecó Adán y cuando pecó Eva, nosotros ya nacimos con una naturaleza pecaminosa, y nosotros ya nacimos sucios del pecado. Tercer consecuencia, que son las consecuencias emocionales del pecado. Las consecuencias emocionales del pecado, híjole, aquí es un tema bien complicado. Pero saben, parte del por qué nosotros en muchas ocasiones nos sentimos culpables, nos sentimos con miedo y nos alejamos de nuestro prójimo, nos alejamos de las personas, es por consecuencia de nuestro pecado. En muchas ocasiones nosotros decimos, es que ¿por qué siento culpa si yo ya no hice nada? Bueno, es una consecuencia de nuestro pecado. ¿Por qué estoy alejado de todas las personas, de mi familia, estoy alejado de mis amigos, estoy alejado de mis compañeros de trabajo? Y a veces ni siquiera sabemos por qué. Bueno, ¿qué creen? Que es una consecuencia del pecado. Y me gustó esta imagen que también coloqué por acá, porque el hombre cargando una piedrota, así como el pípila, ¿no? Cargando una piedrota que dice culpa. Dice culpa. En muchas ocasiones nosotros así andamos caminando, como el pípila, con nuestra piedra, tratando de caminar y avanzar en la vida en Cristo. Y nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lo voy a leer, y si alguien me ayuda con Mateo 11:30, se los agradecería bastante. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él,
porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Saben? Hace pocos años, nuestros más grandes psicólogos, las personas que estudian la mente del ser humano, pues descubrieron la cura de la ansiedad. Pero la palabra de Dios nos lo decía desde hace 2000 años. La cura de la ansiedad dice, echa toda tu ansiedad sobre mí. Echen toda esa ansiedad sobre Él, porque dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es decirle, Dios, aquí está esta piedrota que yo ya no aguanto. Toma, ahí está Dios. Es más, tú tómala porque ni siquiera puedo pasártela, no la aguanto. Eso es lo que nos ilustra 1 de Pedro 5:7. Echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti. Mateo 11:30, ¿alguien lo tiene? Jessica. Sí. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Me encanta ese texto. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí algunos dicen, es que la vida cristiana es bien complicada. La vida cristiana es bien difícil. Yo recientemente, hace poco más de un mes, ustedes saben, lo compartí en la primera sesión, pues pasé por un momento complicado con la pérdida de mi papá. Y una de las cosas que yo me preguntaba es, ¿cómo le hacen las personas que no tienen a Cristo para salir de una crisis como esta? Y no solamente en esta crisis, sino en cualquier crisis. Ahí está. La vida cristiana es bien complicada, dicen algunos. No es una vida de color de rosa, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor nos da pruebas y también permite que vengan sobre nosotros tentaciones. Pero me encanta el texto que leyó Jessica porque dice que son palabras del Señor Jesús. Si tienen de esas Biblias en las cuales las palabras de Jesús están en rojo, se darán cuenta de que son letras en rojo. Son palabras de Jesús en donde dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí, yo te voy a hacer descansar. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Lo único que tenemos que hacer es entregar nuestra carga a Dios. No podemos no podemos pensar que el yugo es fácil, ligera la carga, pero decimos, ay, si Dios es bien fácil. Es que Dios tiene más fuerza que nosotros. Es como cuando vamos al gimnasio y nuestro entrenador tiene más fuerza y nos ayuda a cargar esas pesas que nosotros no aguantamos. Ahí están, así está nuestro Dios. Dice el entrenador, es bien fácil. Bueno, sí, porque tú ya llevas mucho tiempo ejercitándote. Pues yo estoy aquí para ayudarte, dice el Señor Jesús. Solamente echa tu ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si no tienen estos dos textos, ojalá y puedan anotarlos, porque ahí en nuestro manual me parece que no están. Pero bueno, pues aquí está. Y vamos a ver la última consecuencia del pecado. Consecuencias... aquí son consecuencias de la vida venidera. Consecuencias de la vida venidera. Sabemos que, bueno, pues vienen consecuencias también en el futuro. No solamente consecuencias físicas, espirituales y emocionales, sino también en la eternidad. Consecuencias eternas. Seremos juzgados según lo que hayamos hecho. Fuera del reino de Dios por la eternidad, estaríamos como consecuencia del pecado fuera del reino de Dios por la eternidad, y también como consecuencia del pecado seremos lanzados a un lago de fuego. Esas son las consecuencias del pecado, ¿sale? Consecuencias eternas. Ahora, algunos podrán decir, está bien complicado el pecado. ¿Qué solución hay? ¿Qué solución tenemos al pecado? Bueno, déjenme decirles que hay una solución únicamente. Hay algunas personas que han querido borrar su pecado por buenas obras, haciendo cosas buenas. Hay algunos que dicen, voy a hacer una obra de caridad para poder borrar mi pecado. Algunos dicen, voy a congregarme semana con semana a la iglesia, porque ahí escuché que aquel que se deja de congregar también eso es pecado. Y algunos dicen, yo estoy ayudando en tal, no sé, tal fundación, y soy una buena persona y ayudo a los demás, y cada que puedo le llevo una despensa al vecino, y cada que veo ahí a la persona necesitada agarro mi monedita de 5 pesos y se la doy, y creemos que esas buenas obras borran nuestro pecado. No, eso no borra nuestro pecado. Es bueno hacer buenas obras, sí. Si somos de los que hacemos buenas obras, hay que seguirlo haciendo, pero eso no borra nuestro pecado.
Ahora, una religión, tampoco. Yo siempre he dicho una cosa, las religiones son como las montañas. Todas apuntan hacia el cielo, pero ninguna te lleva al cielo. Eso es una religión. Existen miles de religiones registradas en el mundo y cada una dice tener un camino distinto. Ahora, no es por medio de religiones tampoco. Hay algunos que dicen, bueno, yo creo que puedo borrar mi pecado haciendo esto. Tienen sus propias filosofías, sus propios pensamientos. Nada de esto puede hacer que borremos nuestro pecado. Ahora, al ver Dios, nuestra imposibilidad de nosotros para poder ir a Él, lo que Dios hizo fue venir a nosotros. Y lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, quien dice la Biblia que hace aproximadamente 2000 años estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros, y dice la Biblia que a Jesús le pusieron clavos en las manos, dice que le pusieron también clavos en los pies, le pusieron también una corona de espinas, y por si fuera poco, dice la Biblia que a Jesús le enterraron una lanza en su costado. Y la sangre que Jesús derramó es la única que puede limpiar el pecado que hay en nuestras vidas. Esa es la única solución que tenemos para el pecado. Ya vimos cuáles son las consecuencias del pecado. Gracias al pecado, ahora nosotros morimos, no podemos evitar la muerte ya. Gracias al pecado, bueno, las mujeres sufren dolores de parto, no pueden evitar esto ya. Consecuencias físicas son consecuencias que ya ahí están. Consecuencias espirituales, muerte espiritual. ¿Podemos solucionarlo? Nosotros no. Pero Cristo sí puede. Nosotros no podemos borrar nuestro pecado, pero Cristo sí puede darnos una salvación. Cristo es ese puente que estaba haciendo aquí falta para que el hombre pudiera pasar libremente, que pudiera pasar y que pudiera estar directamente donde está Dios. Por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Por eso es que necesitamos de un Salvador. Órale, no sé dónde, no sé qué diapositiva abrí, pero por eso necesitamos nosotros de un Salvador. Consecuencias emocionales. ¿Podemos nosotros quitar nuestra culpa? ¿Podemos decir, híjole, ¿por qué hice esto? ¿Podemos dejar de tener miedo? ¿Podemos dejar de separarnos de nuestro prójimo? No, nosotros no podemos. Pero por eso necesitamos de un Salvador. Porque con Él sí podemos. No porque yo sea suficientemente fuerte o porque sea un mejor ser humano, sino porque dice la palabra de Dios, mi yugo es fácil y ligera mi carga, solamente ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Consecuencias eternas, seremos juzgados, estaremos fuera del reino, seremos lanzados al lago de fuego. ¿Nosotros podemos evitar eso? Nosotros no, pero por eso necesitamos de un Salvador. Si tenemos ese Salvador que es Cristo en nuestro corazón, hermanos, estamos del otro lado. Hermanos, no hay de qué preocuparnos. Esa es la solución al pecado. Es ese medicamento que necesitábamos para la enfermedad espiritual llamada pecado. Ahora, si nosotros vamos al médico porque nos enfermamos de algo y nos da el medicamento y nos dice, ve, no tengo aquí un medicamento, pero vamos a suponer que aquí mi PRIT es el medicamento. Y nos dice el médico, ve y tómate este medicamento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llegar a nuestra casa y decir, ah, sí, pues está ahí, ya lo compré, ahí está, ahí lo dejo. ¿Con eso me voy a curar? No. ¿Qué necesito hacerlo? Necesito tomarlo, necesito ingerirlo o inyectarlo o como sea que sea este medicamento. Necesitamos ingerir el medicamento, probarlo, tenerlo dentro de nuestra vida, dentro de nuestro cuerpo, para que podamos curarnos. Sucede lo mismo con la persona de Jesucristo. Hermanos, de nada nos sirve saber que Cristo es el medicamento si simplemente lo tenemos ahí como un amuleto en nuestra Biblia y lo guardamos cada semana y nos acordamos de él cada jueves, cada domingo, cada que hay una reunión en la iglesia. A Cristo necesitamos tenerlo obrando en nuestro corazón para que haga el efecto en nuestras vidas y que sea verdaderamente la solución de nuestro pecado. Hermanos, hay tantas cosas que necesitaríamos hablar, platicar. Nos quedan 4 minutos nada más, así que vamos a pasar a las preguntas de evaluación. ¿Qué entiendes por el pecado? Ya vimos muchas cosas de lo que es el pecado. Ya vimos que la definición bíblica de pecado es errar al blanco. Es aquellas veces en las cuales lanzo la flecha y no cae en el blanco, no cae en la voluntad de Dios. Cuando yo quiero hacer mi propia voluntad y mis flechas salen disparadas a cualquier otro lado, menos a donde Dios lo tenía previsto.
Pecado es aquello que infringe la ley de Dios. Pecado es todo aquello que nos separa de Dios. Pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Todo eso es pecado. Así que, hermanos, ahí en sus manuales, escríbanle. Claro, la primera pregunta nos decía, menciona 3 cosas nuevas que aprendiste en esta lección. Me gustaría que esa pregunta sí la podamos responder. Todas las demás, ojalá y podamos escribirlas nada más. Esas no las vamos a preguntar. Pienso que son un poquito más personales. Si después quieren compartirlas y demás, adelante. Ahí en el grupo o personal. Pero ¿qué les parece si la primera pregunta que viene aquí en nuestro manual de menciona 3 cosas nuevas que aprendiste esta lección? ¿Qué les parece si las platicamos? A ver, ¿quién se anima a platicarnos 3 cosas que dijeron, yo no lo sabía, pero ahora ya lo sé en esta lección? Dedocracia. Va, a ver, vamos entonces. ¿Quién nos dice? Nuestros hermanos Rodolfo y Leti. ¿Quisieran compartirnos un poquito de algo que aprendieron en esta lección? Pues que a causa de nuestros pecados, pues no podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿no? A veces eso nos frena en muchas cosas y pensamos que todo lo que hacemos, como bien lo decías, por obras, pues nos van a salvar, ¿no? Y pues la realidad es que es algo muy sencillo, ¿no? El pedir perdón, el arrepentirnos y llegar a los pies de Cristo, yo creo que esa es la parte más, la primordial, ¿no? Así es, qué consecuencias trae el pecado, ¿no? De nuestras vidas, nos aleja, nos aparta de Dios, nos aleja de los que queremos, híjole, tantísimas cosas que nos trae como consecuencia el pecado. ¿Alguien más quiere compartir algo que haya aprendido en esta lección? Ok, nuestros hermanos Gris y Moisés. Alfredo. Moisés. Ok, Moisés. Adelante, hermanos. Y algo interesante que aprendí hoy fue que pecamos por acción, sobre todo que pecamos por pensamiento, y que pecamos por omisión también. Esos 2 puntos como que no los teníamos muy claros en mi caso. Se me hace que es algo muy interesante. Así es. Muchas gracias, hermano Moisés. Efectivamente, creo que son esos 3 tipos de pecado, pues también pues es importante, ¿verdad? Que los hayamos conocido, ¿no? El pecado por acción, el pecado por pensamiento, el pecado por omisión. 3 tipos de pecados en los cuales debemos estar alejados, debemos evitar. Una personita más que quiera compartir algo que haya aprendido en esta lección. Hermano Julio. Pues los tipos de consecuencias que tiene nuestro pecado, las consecuencias emocionales, espirituales, físicas. Sí, así es, así tal cual, las consecuencias de nuestro pecado. Las consecuencia física, consecuencia espiritual, consecuencia emocional, consecuencia eterna. Son consecuencias que tenemos en nuestras vidas, de las cuales, por eso es que necesitamos de un Salvador, de nuestro Señor Jesús. Así que, aquí mi máquina ya se trabó. Ahí está. Pero, bueno, pues las últimas 2 preguntas, como dije, son preguntas ahí para anotar. 1, ¿qué entiendes por el pecado? Ya sabemos. Pero las últimas 2 dice, ¿qué consecuencias del pecado has visto en tu vida? Y la otra dice, ¿qué aspectos observas de la estrategia de Satanás en tu propia vida? Entonces, procuren, hermanos, aquí en su manual, poder anotarlo. Si tienen su manual en digital, bueno, también procuren ahí estar anotando en algún blog de notas o en algo que ustedes tengan, para que, bueno, pues vaya haciendo efecto también en nuestras vidas, ¿verdad? Y todo lo que aquí vamos aprendiendo, pues lo vayamos aplicando diariamente. La próxima semana vamos a tener una super lección, porque como dijimos, vamos a hablar acerca de Jesucristo. Vamos a hablar acerca de Jesucristo, la persona de Jesús. Nació de una virgen, estuvo en la tierra durante 33 años,
siendo 100% hombre, también 100% Dios, fue tentado muchas veces, 3 en el desierto, varias veces en la cruz, muchas veces en su ministerio, pero ninguna sola vez pecó. Vamos a ver su secreto, el secreto de Jesucristo, cómo le hizo Jesucristo. Y nosotros no podemos ser a la perfección de Jesucristo, pero sí podemos nosotros tomar diariamente de la persona de Cristo para ser cada vez más como Él. Dice en el libro de Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que la próxima semana, hermanos, no se lo pierdan. Aparten este espacio en sus agendas, es 1 hora, para que podamos ser bendecidos también con la palabra de Dios. Entonces, ¿les parece si oramos para terminar? Bendito Padre Celestial, una vez más, mi Dios, gracias en esta hora, porque mi Dios nos permite abrir su palabra, diferentes textos, diferentes temas, diferentes puntos, Padre, que nuestros manuales nos traen, mi Dios, consecuencias del pecado, la solución al pecado, los tipos de pecado. Señor, permita, Padre, que lo que aprendimos hoy podamos llevarlo a la práctica, Señor, que podamos alejarnos del pecado cada día más, que podamos, mi Dios, tomarnos de la persona de Jesucristo como solución a nuestro pecado, que mi Dios, sabemos que aún como cristianos seguimos pecando, pero Padre, sabemos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, Señor, y es por eso que, Padre, venimos ante su santa presencia para rogarle, Señor, que en nuestras vidas siempre, Señor, podamos tener presente en nuestras mentes y en nuestros corazones que somos salvos por gracia, pero que por gracia debemos andar diariamente en nuestra vida en Cristo para no pecar contra usted. Agradecidos, Señor, estamos por todo esto, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, buenas noches.